este sistema? Entre 3 a 6 pulgadas de lluvia y hasta 10 en algunos lugares. Lo que no tenemos claro es para dónde esas 10 pulgadas pudieran caer, y obviamente es una cantidad de lluvia bastante amplia. Lo que no tenemos es la certeza de dónde, porque estas ráfagas que tiene el sistema pues no le proveen al Servicio Nacional de Meteorología identificar para qué lugar va a ser más intenso, y por eso ellos recomiendan que, ¿verdad?, la seguridad sea para toda la isla y la ejecución de lo que haya que atender. Nino, para María vimos muchos casos donde hubo problemas en las casas porque se taparon, ¿no?, las alcantarillas, los balcones. Es preciso que la gente también tome carta en el asunto ahora, aunque no sea como María, para evitar otros tipos de problemas. Pues mira, totalmente de acuerdo, eso es correcto. Nosotros hemos tenido varias reuniones con la gobernadora, con su grupo de trabajo, con los secretarios, donde ella está dando instrucciones. De hecho, desde este fin de semana habíamos tenido unas reuniones en la fortaleza en relación a identificar pues estas necesidades. Sabemos que en muchos lugares pues son concurrentes, en el sentido de que pues ha sido la necesidad que varios alcaldes en la isla nos han mencionado. Hay unas cosas que se estaban atendiendo. No hemos tenido oportunidad, ¿verdad?, de una preparación mayor en relación a planes de trabajo conforme a una temporada de huracanes, pero este año ustedes saben que ha sido totalmente no de mucha sorpresa, sino yo lo digo, las señales que Dios nos ha dicho que tiene en el mundo, ¿no? Y en ese sentido nosotros, como no tan solo como servidores públicos, sino por lo que nos presenta la Biblia, que debemos de tener claro, y es el amor al prójimo. Aquí hay gente, las administraciones cambian, pero yo te puedo decir que aquí seguimos siendo los mismos para muchas cosas, y en ese sentido pues hay una disposición que a nivel de los municipios con su personal lo hay, a nivel central en muchas de nuestras agencias lo hay, y aquí hay un plan de trabajo que lo vamos a ejecutar porque ya tenemos la experiencia de María en una temporada de huracanes, otras experiencias que hemos tenido en el camino, y obviamente de esas experiencias no podemos sentarnos, ¿verdad?, a esperar qué pasa, sino que tú te preparas para que la próxima vez que tú tengas que responder, pues tu ejecución sea mejor. Y en ese sentido hemos tenido 3 años de muchas situaciones. Jamás en la vida nos imaginábamos que a principios de año íbamos a tener terremotos, que desde el 1918 no la hemos tenido, pero en este año sí lo vivimos, y una pandemia que obviamente todo lo que sea nuestra respuesta con los primeros respondedores, con la misma gente que obligatoriamente le pedimos que se utilice una mascarilla, la respuesta en los refugios, cómo vamos a manejarlos manteniendo un distanciamiento social, un control de temperatura, una identificación de posibles casos de personas. Pues en todas esas cosas hemos estado trabajando, y te puedo decir que dentro de la preparación que hay, pues no hemos tomado en consideración esos aspectos, se han discutido y los tenemos presentes al día de hoy. Nino, sin traer una controversia, ¿verdad?, sin sentido, pero quisiera señalar, por ejemplo, hay mucha gente hablando de esto, y la periodista Valeria Collazo Cañizares hace un par de horas apenas dice una nota corta que dice: FEMA desmiente a la gobernadora. La agencia federal envió una carta a Wanda Vázquez el pasado 14 de julio indicando que Puerto Rico no está preparado ni tiene capacidad para responder a un evento mayor. La carta enumera las deficiencias de la estructura o ausencia de estructura para el manejo de emergencias, desde falta de personal en posiciones claves hasta la falta de un sistema de comunicación satelital. ¿Esto es cierto? Sí. Mira, yo me enteré ayer por la noche prácticamente de eso, porque uno estaba ocupado en esto, y me lo enviaron por un correo electrónico. Pero te tengo que ser bien honesto, yo, por lo menos de mi parte, no es la primera vez que yo escucho, porque en muchas ocasiones, por años, nos preguntan cuán preparados podamos estar y si verdaderamente estamos preparados o no. En ese sentido, para mí, siempre lo he visto de esta manera. Aquí se atiende emergencias o desastres que uno quisiera, ¿verdad?, tener ¿verdad?, la información de cómo va a surgir esa emergencia y ese desastre para poderlo atender. Aquí por muchos años se menciona eso, y te tengo que decir que nosotros, pues, a mí no me sorprende, de verdad,
pero hemos trabajado situaciones de emergencia, que hay cosas que salen bien, gracias a Dios, hay otras que debemos de mejorar, hay otras que no van a salir bien, y de eso se trata, inclusive cuando hablamos el tema de un plan de emergencia, donde lo único que hace cambiar un plan para atender emergencias y desastres es una emergencia real. Y en el camino hay que añadirle lo que haya sido nuestra ejecución, y lo que salió mal, pues entonces atemperarlo. Y con eso se trabaja. Por el otro lado, el que haya la capacidad o no, yo creo que uno debe de esperar, ¿verdad?, cómo ha sido nuestra respuesta para entonces tomar una decisión de decir, pues mira, cómo reaccionamos. Pero antes de decir estas cosas y más, porque hay una falta o no, yo desconozco, yo me mantengo concentrado en el trabajo que me han dado a mí para realizar, con un grupo de trabajo que conozco, que no tan solo el alcalde con su director municipal y el municipio, junto con las agencias estatales, e inclusive aquí mismo tenemos desde hace ya más de una semana un grupo de trabajo que ha venido a trabajar mano a mano con nosotros todo lo que vaya a ser la respuesta a un evento, y más en esta temporada de huracanes que se mencionaba. Y créeme, desde anoche, desde las 6 de la noche de anoche, estamos en los preparativos. Ahora mismo estamos activos buscando toda esa información. Vamos a seguir trabajando desde aquí el resto del paso, ¿verdad?, de este sistema, y obviamente esto nos va a ayudar a poder ajustar unas cosas, y pues después que la gente siempre, de verdad te tengo que decir que tienen unas opiniones y unas cosas, yo no creo que sea el momento de discutir todo eso. Te tengo que decir como ¿verdad?, te lo tengo que decir con el corazón en la mano, porque no es que me lo tenga que quitar del sistema, sino es que son cosas que cuando Dios te prepara y te dice, hey, te voy a poner en un lugar donde es mi voluntad por encima de todo, y yo, la gloria sea para Él, porque tiene que ser así. Siempre en el camino han habido momentos donde se señala cómo el gobierno, ¿verdad?, maneja unas cosas. Y es triste, es lamentable que siempre haya, ¿verdad?, pero tenemos que vivir con esa opinión negativa de cómo se trabaja en unas cosas. Y en el camino aquí han habido varios directores, donde cada uno de ellos en su momento ha tenido una experiencia en relación a lo que haya tenido que atender. Ha sido este año, y va a ser en esta temporada que nos mencionan, una temporada activa. Y yo, independientemente de quién escuche, porque hay quien opina de ti sin conocerte, que es algo que uno se busca, ¿verdad?, es lo que hace, pero por el otro lado hay gente que conoce a uno, y la gloria sea para Dios. Y yo siempre he creído que con Dios por delante, independientemente de lo que quiera decir quien quiera decirlo, cuando tú tienes a Dios por delante en las cosas, y créeme que estas rodillas no cesan de hacer eso, y cuando uno tiene una responsabilidad de ayudar al prójimo allá afuera, nosotros vamos a hacer lo indecible para que eso pase. Y en ese sentido te tengo que decir que una gobernadora, su gabinete que les tocó a ellos en estos momentos, junto con nosotros que llevamos años en esta situación en la parte del gobierno estatal, los alcaldes con sus directores municipales y sus gabinetes, y en conjunto con ese grupo de trabajo que vino de FEMA, estamos trabajando juntos. Y lo vamos a hacer bien. Tenemos una experiencia ya con María. No vamos a permitir por nada del mundo. Este sistema no es María, esto es otra cosa, hay que mantener la calma, y a los hijos de Dios que somos, vamos a mantenernos amarrados con Él, porque Dios nos ha dicho en su palabra que a nosotros, sus hijos, no nos va a faltar nada. Y ¿sabes qué? Yo creo en eso, y no hay quien me mueva a mí de eso, porque por esa razón es que estamos aquí, y en el nombre del Señor vamos para adelante, y con Él por delante siempre, eso no va a fallar. Claro que sí. Nino, te felicitamos. Yo creo que el récord que nos dejó María fue que ustedes hicieron el trabajo, porque la pérdida de vidas que hubo fue por deslizamientos, por inundaciones, o sea, algo en el proceso que ustedes no podían hacer nada, y la parte que le tocaba a ustedes, ¿verdad? Yo puedo respetar el documento de FEMA o el derecho que tiene como agencia de emitir una opinión, pero en la práctica no hubo pérdida de vidas por falta del equipo local de emergencia. Inclusive hubo gente que esperó a último minuto, y a último minuto ustedes fueron al rescate, arriesgando sus vidas, y lo lograron en muchas instancias, de gente que esperó a último minuto que la inundación los amenazara su vida, ¿no? Sí. Y su propiedad. No tanto eso, Juan, aquí tú dejas tu casa con unas preocupaciones porque no ha habido tiempo para uno hacer unas cosas,
para estar aquí, atender al prójimo. Y como bien tú mencionas, el hecho de que en María no hubieran situaciones tan graves donde todo se hace, todo, cuando hay cada paso de estos sistemas, todo es inestable. Okay, todo se convierte en peligro, todo lo que esté en nuestros alrededores, con todo y que nosotros, ¿verdad? Mencionamos que la gente se mueva de lugares que saben que están cerca de un cuerpo de agua, que hayan habido deslizamientos de terreno anteriores, que tengan un plan familiar, que estén bien pendientes inclusive a sus mascotas, que busquen un lugar alterno. Ahora mira la situación que tenemos con algunas escuelas en el área sur que no se pueden utilizar como refugio, donde ha habido que incrementar el hecho de buscar o identificar otro tipo de estructura. Todo esto va relacionado a lo que es esa respuesta donde tú sabes que en un momento dado se mencionaba que habían hasta sobre 15,000 personas fallecidas porque la comunicación se cayó. Yo tengo que decirte que aquí se instalaron unos radios que se supone que están en riesgo, pero se supone que no fallen. Instalados ya en los 78 municipios, son unos radios 100 vatios, las cuales nos permiten hasta con una batería moverlo con una antena para que esas comunicaciones no se caigan. Por otro lado, aquí en un momento dado, en años anteriores, había un grupo de KP4 donde lo análogo, lo que en un momento dado no se dejó de utilizar y nos vimos ya más a utilizar cosas, ¿verdad?, que son sistemas electrónicos y la tecnología. Pues mira, lo análogo estuvo funcionando full en el paso del huracán María. Entonces resulta ser que esa plataforma, nosotros regresamos otra vez y identificamos estos KP4 y ya tenemos identificados en regiones, en todas las partes de la isla, y es una herramienta que vamos a estar utilizando junto con la Guardia Nacional también. Excelente. En ese sentido, todas estas cosas, pues uno tiene que mitigar de la emergencia que ya atendió. Y en ese sentido, la próxima emergencia que vayas a atender, tienes que ir más claro. Y obviamente, con la experiencia que hemos tenido, donde María sentó un precedente en relación en la forma, ejecución y preparación, pues tú no descansas en que lo que pasó, y entonces tú no vas a hacer unas cosas. Claro. Sí se han hecho unas cosas, y eso está ahí. Y uno quisiera, ¿verdad?, invitar para que la gente vea, porque si algo tiene que estar claro aquí es en relación a lo que tú mantienes, cómo va a ser tu ejecución. Y lo que ustedes han escuchado en los medios, comenzando desde nuestra gobernadora, pues es lo que ella nos ha pedido que se haga. Excelente. Y aquí te tengo que decir que tengo comunicación directa con el presidente de la Federación de Alcaldes y el de la Asociación de Alcaldes. Y ellos nos están ayudando, ¿verdad?, a diseminar toda la información, y le estamos dando un apoyo adicional a dos puntos bien importantes. Uno es Vieques y Culebra, por las situaciones que tenemos para poder llegar a ellos, donde hay unas condiciones marítimas que se van a dañar y obviamente sí hay que atenderlo. Y por el otro lado, por las circunstancias que hemos tenido de los terremotos, toda esta área sur, estos alcaldes tienen unas necesidades genuinas que hay que atenderle, y lo estamos haciendo. Y en relación a la protección personal a nivel de toda la isla por la pandemia, pues eso se está atendiendo. Y aquí tenemos 324 refugios identificados. Todos los administradores de estos refugios tienen una cantidad de equipos de protección personal. Se han entregado una cantidad de 360 rollos de torno a prácticamente 56 municipios, porque no pudimos, porque se habían acabado. Entregamos 22,756 rollos de torno. Nos faltan 2 regiones en el área norte, la región de nosotros de Arecibo y de Vega Baja. Nino, estamos disculpa que te interrumpa. Con eso también, o sea, son cosas que hay que hacer. Disculpa que te interrumpa, es que el tiempo nos ha corrido. Agradecemos, agradecemos tu disposición, la información que tú le brindas al pueblo. Y gracias, mano, por siempre estar en la disposición de informar a los oyentes de Nueva Vida también. Así que te bendecimos en tus gestiones, como siempre, cuenta con nosotros. Les pido de verdad mucha oración a todos, porque la vamos a necesitar siempre. Con Dios por delante, todo se puede, y confiamos en el Señor y no nos vamos a apartar de su palabra nunca. Claro que sí, papá. Éxito, mucho éxito. Dino Correa, y en breve hablamos con nuestro amigo economista Gustavo Vélez. Bueno, aguanta Puerto Rico el regreso del lockdown, fase 1, fase 2.